vamos a hablar de un tema duro de economía, de la mano del experto en finanzas Israel Abreu. Bienvenido. Un privilegio, Abril, definitivamente, para tener el control y tener un buen año. Yo creo que lo primero que debemos hacer es revisar nuestra finanza, nuestra economía, para de alguna manera, pues, enrumbar a nuestra familia, pues tú sabes, por el camino del bienestar. Bueno, yo creo que antes incluso de revisar nuestra economía, hay que ver cómo está la economía del país. ¿Qué tú me puedes decir que fue el 2023 para saber entonces qué podemos esperar del 2024? Mira, el que más se acercó a la situación real de República Dominicana en el año 2023 fue la CEPAL. La CEPAL estableció en su informe de septiembre del año 2023 que la región de América Latina iba a crecer alrededor de 1.7%, la región. Y de manera específica para la economía dominicana que íbamos a crecer 3.7%. ¿Cuánto crecimos? Espérate, todo esto partiendo de la premisa de que el gobierno dominicano estableció un crecimiento de más o menos 4 a 5%, que es más o menos el rango meta que hemos tenido durante los últimos años, a pesar de que gracias a Dios crecimos en los últimos 15, 20 años por encima de 5%. El hecho es que sobre la base de esas estimaciones que hizo el Estado, tanto la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, esos cuatro sitios de manera específica, hicieron cada una sus estimaciones. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional estableció que vamos a crecer alrededor de 5.1%, el Banco Mundial 4.2%, el Banco Interamericano de Desarrollo dijo que vamos a crecer alrededor de 4.8%, y finalmente entonces la CEPAL, que fue el que más se acercó, dijo que de manera específica 3.7%, y de manera global en toda la región latinoamericana y el Caribe, 1.7%. Bueno, pues resulta que hasta noviembre del año 2023, lamentablemente hemos crecido solamente 2.1%. Eso significa que todas las estimaciones se cayeron en más de un 50%. Eso es lo que eso significa. Al margen de que hay que reconocer que las autoridades monetarias y financieras, me refiero a la Junta Monetaria y al Banco Central, hicieron todos los esfuerzos posibles para que ese crecimiento que estableció en sus informes económicos del año 2023 se tratara de lograr. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué no se logró? Y quedamos por debajo. ¿Cómo influyó entonces para que no alcanzáramos en eso la economía norteamericana, que yo sé que nos afecta, la crisis haitiana, que también nos afecta, porque si la frontera está cerrada, dejamos de producir parte de los recursos que aquí entran? Claro que sí. ¿O me equivoco? Claro, no, así mismo es. El hecho es, yo quiero separar, distanciar lo que es la economía nacional, lo que son las finanzas públicas y lo que es el manejo de la economía nacional, ¿verdad? La política monetaria y económica que dirige el Banco Central. Al margen, porque el Banco Central compila todas las transacciones económicas a nivel nacional, o sea, a nivel macro. Y las finanzas públicas, que es el mayor consumidor, que es quien supone satisfacer las principales necesidades del ser humano, como alimentación, salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros no menos importantes, pues influyen en la economía nacional de manera positiva o negativa. Entonces resulta que el Banco Central hizo todos los esfuerzos suficientes y necesarios para que por lo menos creciéramos 2.5% y la inflación quedara por debajo de 5%, que era la meta. Todo esto a pesar de las malas decisiones que tomó el gobierno central al respecto de decisiones tan importantes como es el fomentar la industria y la agricultura local o la extranjera a través de las importaciones. Entonces, ¿qué resulta? Que todas las iniciativas tomadas por el gobierno central eran tendentes a la promoción de la importación, en desmedro de la producción local. De la producción local. Entonces, eso afecta directamente el crecimiento. Una de las principales notas de todos los organismos internacionales era que para el año 2023 y para el año 2022 anterior, la principal premisa que se debía tener para un crecimiento económico sano era fomentar la productividad, cosa que lamentablemente no hizo el gobierno. Por otro lado, entonces, espérate, que no puedo perder el hilo, espérate. Y para que la gente no pierda el hilo también, que me está viendo, entonces,
¿Qué pasó? Yo pierdo el hilo también, pero termina. Pero el 15 de septiembre, el gobierno dominicano decide cerrar la frontera de manera arbitraria. No solamente para los ilegales los ilegales que cruzan que trasiegan por la frontera, sino también para el comercio. El dinero no tiene nada que ver con el problema que hay en Haití. Entonces, ¿qué resulta? Que al bloquear la frontera y hacernos un autoembargo, eso como que tú eres mi cliente y tú vas donde mí un día, ¿verdad?, a comprarme y yo te digo, mire, yo no te voy a vender. Hacerte un autoembargo, eso fue lo que hizo. Eso sin dejar de reconocer que el Estado dominicano, y yo estoy de acuerdo con la tesis que te voy a plantear, debemos asegurar cada centímetro de la frontera. El asegurar cada centímetro de la frontera, primero, nos asegura más y mejor comercio con Haití. Porque se acaba el contrabando. Se acaba o se controla, porque nunca se va a acabar. Fácilmente se duplican las transacciones comerciales si se establece un cordón de seguridad efectivo, número uno. Número dos, el control migratorio. Si tú tienes un control migratorio efectivo y eficiente en la frontera, la carga que tenemos en materia de salud y educación, la carga económica que tenemos, de migratoria, se baja también. Exactamente. Existe la posibilidad de que si se maneja de manera adecuada, también se reduzca el empleo, se aumente el empleo a través, porque tú sabes que la demanda de empleo que tienen las constructoras y el sector agrícola de manera específica afecta directamente a la mano de obra local en ocasión de que esos empresarios se encuentran con un haitiano en necesidad que está dispuesto a hacer ese trabajo que el dominicano no hace por menos dinero. Entonces, eso afecta de manera directa. Entonces, eso fue lo que nosotros debimos hacer, establecer un cordón de seguridad y en alguna medida, y aquí voy a citar un tuit del ingeniero Miguel Vargas, mantenernos conversando con los haitianos, con quien sea que represente ese país y con las diferentes autoridades internacionales. ¿Para qué? Para que en alguna medida se le busque una salida diplomática a eso. ¿Qué tenemos hoy al respecto en consecuencia de todo lo que hicimos a partir del 15 de septiembre? Bloqueo, traslado de militares y cierre de la frontera. Tenemos alrededor de $200 millones menos en exportaciones. Eso se resta de nuestra cuenta corriente de la balanza de pago, número uno. Número dos, en algún momento de la economía se notó la ausencia de mano de obra para la producción agrícola y para la industria. Yo tuve la oportunidad de participar en una entrevista con uno de los principales ejecutivos de Acoprovi. Y una de las preguntas a la cual ella tuvo que responder fue el efecto de la falta de mano de obra haitiana en ocasión de haber sido cerrada la frontera. Y tuvo que reconocer que sí, y que en alguna medida van a tener que tomar correctivos al respecto del mismo. Pero eso es control migratorio. Entonces, todas esas variables produjeron que nuestra economía se contrajera de manera relativamente involuntaria. ¿Qué hizo el Banco Central? Bueno, vamos a colocar fondos de liquidez rápida, como llaman FLR. Primero, en enero, se colocaron 22 mil millones de pesos, 80% para préstamos de primera vivienda de bajo costo y el 20% para los constructores para que terminaran esas viviendas. Eso duró como 7 meses para que se colocaran, pero finalmente se colocaron. Después, alrededor de mayo, 31 de mayo, en una nueva reunión de la Junta Monetaria, se aprobaron 60 mil millones. Yo no sé si tú te acuerdas de ese lío. Y también en ese proceso del primer cuatrimestre bajaron el dólar. Que lo prestaron esos cuartos como en 15 días. Y hubo que explicar en alguna medida a quién se lo prestaron. Que no lo explicaron tampoco. Y lo aumentaron entonces eso a 119 mil millones de pesos. Ese dinero también se colocó. Ahora, el efecto de esas dos medidas empezó a verse en la economía a partir de septiembre, en donde empezamos a crecer 2.9, 3.1, 3.9 y al día de hoy, acumulada de enero a noviembre, hemos crecido 2.1, porque en los primeros 7 meses del año estuvimos creciendo mensualmente alrededor de 0.1, 0.9%. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Que lamentablemente todas las expectativas de crecimiento se cayeron. Y el poco crecimiento que tuvimos, que oigan bien, reconozco a las autoridades de la Junta Monetaria y del Banco Central, que sin la inyección de esos fondos de liquidez rápida, la economía no hubiese crecido.
y hubiésemos tenido un relativo estancamiento económico de la economía. A pesar de que no estoy de acuerdo de que el dinero se haya prestado para consumir. Tú sabes, no es lo mismo tú decirle a un ciudadano, mira, yo te voy a prestar esta cantidad de dinero para que produzcas. Yo te voy a prestar esta cantidad de dinero para que consumas. ¿Qué es consumir? Usted que cogió un televisor a Plaza Lama o a cualquier tienda, Plaza Lama te paga anuncios. No te paga anuncio, pero está bien. Bueno, pues a cualquier tienda por el departamento ese que están ahí. Usted va con su tarjeta de crédito y aprovecha la tasa y compra un televisor. Bueno, pero si no hay dinero líquido en los bolsillos de los dominicanos, también la economía se va a estancar, porque no todo el mundo va a poder comprar casa, va a poder hacer inversiones en negocios. El tema es que cuando tú prestas, imagínate que tú eres un banco, que esa es una política relativamente inadecuada de los bancos. Yo debo asegurar mi retorno, tú sabes. Entonces yo mismo tengo que procurar que tú produzcas dinero y estés en capacidad de pagar mi capital y el interés que te voy a cobrar. Pero es que Israel, no todo el mundo es emprendedor, porque yo siempre he estado en contra de eso. Aquí todos los coaches, todo el mundo dice, emprenden, no todo el mundo es emprendedor, no todo el mundo tiene esa creatividad. No, pero yo no te estoy diciendo que... Si todo el mundo hiciera negocios, no hubiese empleado para hacer nada si todo el mundo se dedica a producir. No, pero espérate, yo no estoy diciendo que seamos empleados, que seamos emprendedores. Yo lo que te estoy diciendo es que debemos, tanto como país, así como ciudadanos, a acogernos a nuestras posibilidades. Mira, el tema de las finanzas, de los diagnósticos financieros, no se trata de cuánto tú estés ganando. No. Aquí hay ciudadanos que tienen una situación relativamente crítica, que ganan muchísimo dinero. Gente que gana 5 o 10 mil dólares pero no mensuales. se saben autogestionar, porque tampoco el Estado nunca se ha ocupado de que la ciudadanía aprenda finanzas personales. Bueno, entonces cada quien tiene que hacer su tarea en eso. Entonces, pero para que tú entiendas que un ciudadano que tiene un salario relativamente mínimo, bajo, puede tener unas finanzas organizadas y tener superávit. Es un asunto de organizarse y acogerse a sus necesidades. No, Israel, una gente que en República Dominicana, el 80% de los dominicanos gana por debajo de 35 mil pesos. ¿Tú te crees que hay forma humana de usted mantenerse en un país bien, o sea, con un superávit, en un país donde la canasta básica familiar es de más de 40 mil pesos ganando 35? Mira, empecemos por decir que si tú estás en ese salario y no entiendes que tú no debes aspirar a comerte un churrasco, ¿verdad? El churrasco no está en la canasta básica familiar. No, pero no, yo te estoy... No, lo que pasa es que tú... pero vuelvo y te digo, no es que está. Lo que pasa es que el ciudadano en sentido general siempre quiere vivir por encima de sus posibilidades. Los casos son mínimos de los ciudadanos que en alguna medida quieren organizarse. Y yo no te estoy hablando por hablar, yo quizás te pueda hablar de mi mismo caso, en algún momento de mi vida financiera. Todo el mundo comete ese tipo de error hasta que entiende que lo básico es lo que tú debes tener resuelto. Y en alguna medida poder provisionar para el futuro. Porque yo te voy a decir algo, las enfermedades no tienen clases, no tienen color, no tienen riqueza, no tienen idioma. Después que tú llegas a los 65 años, algún achaque tú vas a tener. No importa lo mucho que tú Entonces hay que guardar pan para mayo. Entonces eso es lo que te quiero decir. Y en ese mismo orden, también las finanzas públicas deben ser organizadas. En resolver los problemas básicos, el relativo estado de bienestar, ya sea en el modelo que sea, liberal, de derecha, de centro izquierda. ¿Cuál tú dirías que es el modelo de manejo de las finanzas del gobierno? Mira, este gobierno es relativamente conservador, tú sabes, y en alguna medida progresista, pero también existe... Pero entonces lo hemos sido siempre, porque recordemos que el equipo económico, básicamente, por lo menos el Banco Central, es básicamente el mismo que los últimos 20 años. Sí, bueno, la Junta Monetaria cambiaron por los eso 6. te dije, por lo menos en el Banco Central. Sí, no, pero en el Banco Central son nuevos. Son todos nuevos, son todo este gobierno. El único incumbente que se mantiene ahí es el gobernador del Banco Central. ¿Y por algo se mantiene? Y todo el staff administrativo del banco. Pero la Junta Monetaria son La todos Junta Monetaria nuevos. es otra cosa, por eso fue que hice la distinción. Pero, vuelvo y te digo, el tema es que la disciplina fiscal en República Dominicana, ¿verdad que sí? Ha sido totalmente disruptiva en este gobierno, lamentablemente. Entonces el resultado de tú tomar decisiones como la de bloquearte a ti mismo la posibilidad de hacer negocios con Haití, ¿verdad? Una autocensura puede decirse, o un autoembargo, esa es una. Número 2,
la caída de las exportaciones del sector minero de manera específica, un 15.6%. Que yo no sé si tú te acuerdas de las declaraciones que dio... ¿Por qué cayeron las exportaciones en materia de minería? Porque, que dos cosas que no te entienden, se entiende. La producción de específicamente Barrick en materia de oro se redujo. Pero se sabe por qué, porque Barrick incluso le prestó al gobierno dominicano. Sin necesidad se redujo la producción de oro. ¿Por qué? Porque el precio del oro se estaba cotizando bien en los mercados. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? En sentido general, si tú tienes un producto que su precio se está depreciando porque hay superávit, demasiado. Porque hay una sobreoferta, entonces tú dejas de producir para que la demanda alcance la oferta y el producto se aprecie. Pero no pasó eso en los mercados internacionales. El precio del dólar se mantuvo relativamente decente. Entonces, esa cantidad de dólares por concepto de exportaciones cayó. Ahora, ¿qué pifia cometió el gobernador del Banco Central ahí? En su informe, en el antepenúltimo informe que hizo, que él no mencionó la caída de las exportaciones, solamente habló de la tendencia de los últimos 3 meses del año, del crecimiento y de la expansión económica, que fue totalmente financiada, para que tú entiendas. Y el efecto de eso, oye bien... ¿A qué tú te refieres cuando fue totalmente financiada? Que fue con préstamos, no fue con productividad. Okay. Fue el efecto de la colocación de casi 180 mil millones de pesos, primero para la adquisición de la primera vivienda en enero, y después todo lo otro fueron fondos de liquidez rápida que se le inyectaron a la economía. Así como se le inyectaron 200 millones de dólares en estos días, que eso no da ni para tapar una muela de la economía. Tú sabes, entonces en ese orden, todas esas situaciones se conjugaron al respecto del nivel de estancamiento que vivió República Dominicana. Sin desmedro también de la cantidad de dinero que pagamos por concepto de intereses y de amortización de la deuda. Fueron 200... Para que tú tengas una idea, 229 mil millones de pesos es el presupuesto de intereses para este año. Y amortización de deuda solamente 15 mil millones. Esos son números extraordinarios. Solamente esas dos partidas, amortización de deuda e intereses por capital, se llevan casi el 40% del presupuesto de ingreso corriente del Estado. Entonces, todas esas variables se conjugaron. Una baja inversión pública también, que yo te voy a decir algo, si tú tienes un dinero para gastar, que fue el producto de tu trabajo, te ganaste 2 millones de pesos. Esos 2 millones de pesos son tuyos. Tú decides qué hacer con ellos, ya sea para tu bienestar, ¿verdad?, inmediato, o para tu bienestar futuro. Si tú te fuiste de restaurante y de viaje con esos cuartos, tú vas a venir y lamentablemente tronchaste tu futuro, porque ya tú no vas a tener esos 2 millones de pesos. Si lo invertiste, compraste un apartamento para alquilarlo, compraste un certificado financiero, cualquiera de esas variables, ¿verdad?, que te generan un ingreso adicional, entonces tú estás asegurando tu futuro. Entonces, en ese mismo orden funciona la finanza pública. Cada vez que el gobierno, que es lo que en mi caso yo le pido como director de la Comisión Económica del PRD, que ese dinero son ellos que lo van a administrar, que lo gasten, pero que lo gasten bien, que nosotros podamos producir un retorno de esos gastos. Entonces, por eso no creció la economía. ¿Entendiste? Claro, más o menos. Sí. Y la gente no está viendo. Entonces, para este año 2024... antes de llegar al 2024, ¿qué tanto nos afectó la falta de la famosa reforma fiscal que ningún gobierno quiere enfrentar? Y que yo también tengo mi memoria, porque la clase media siempre es la que sale más golpeada en todo. ¿Qué pasa con la falta de esa reforma? Porque yo, leyendo para esta entrevista, veo que todos los organismos internacionales le pelean al país por la falta de esas reformas y hablan de la necesidad de esa reforma. No, pero mira, el tema de la reforma, tú sabes, se ha manejado de una forma mediáticamente incorrecta para los fines inclusive de la misma reforma. Porque cuando hablan de ella, de esa reforma fiscal, solamente se quieren referir a la parte relacionada con el aumento de tasas porcentuales de impuestos, con la creación de nuevos impuestos o con el aumento de base. Esa es una pata de la mesa de la reforma fiscal, que es, oiga bien, el aumento de las tasas porcentuales del impuesto. ¿Cuál impuesto? Cualquiera, ITEVI, impuesto sobre la renta, todos, ¿verdad? Y la ampliación de la base del ITEVI o del selectivo al consumo, para que tú tengas una idea. Entonces, a eso se refiere, eso es lo que quiere el gobierno. ¿Por qué? Porque eso es lo más fácil. Lo más fácil es yo decirte, mire, el ITEVI lo vamos a pasar de 18 a 21.
aumentarte la tasa. O te reduzco la tasa a 10 y aumento la base, te grabo hasta los servicios funerarios. Perfecto. Esas son variables que pululan alrededor de esa posible reforma tributaria. Sin embargo, hay otras patas de esa reforma tributaria. ¿Cuáles? Que todos los informes lo dicen, porque nada más hablan de eso, porque esa es la más fácil. Eso nada más es, Luis Valdés, cambia la tasa del ITEVI, bájala y graba todos los productos. Eso es un cachú. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la pata que no se quiere tocar por los intereses que pululan alrededor de nuestra economía? La primera y la más importante, que para que tú tengas una idea, representa el 4.7% de nuestro Producto Interno Bruto. Esos son casi 320.000 millones de pesos. Eso es el equivalente al déficit. Si nosotros cobramos esos cuartos, no tenemos problema. Que de hecho, te digo una cosa, yo prefiero que lo administre Luis, que no es mi presidente, yo no voté por él, a que lo administren los empresarios, que son los gastos tributarios, todas esas exenciones fiscales que existen en República Dominicana. 320.000 millones de pesos. Con eso se resuelve el problema de este país. Y te tira de enemigo a todo el empresariado y te tumba. Entonces, la mitad, si el gobierno se empeña en resolver ese problema de la mesa, esa pata de la reforma fiscal, mira, solamente reduciendo al 50% las exenciones fiscales, reduce en más de un 50% el déficit fiscal que tiene República Dominicana, que no lo va a conseguir aumentando los impuestos, para que tú sepas. República Dominicana, en toda su historia económica y financiera, jamás ha conseguido un 3% de aumento en sus recaudaciones del Producto Eso te iba a Interno decir, Bruto. ¿por qué no se trabaja también el tema de elevación? Porque todos los estudios indican que aquí se va de casi el 50% de lo que debiera de entrar. Esa es la tercera pata de esa mesa. Cuidado si más. Entonces, esa es la tercera pata de esa mesa. Ojo, después que yo tengo un negocio, entonces entiendo por qué la gente evade. Porque es que es un sistema voraz que te cobra por adelantado dinero que tú no sabes si vas a recibir, que te pide y te pide factura emitida pero no pagada. Entonces yo entiendo que la gente quiera buscar tangentes, pero esos son los pequeños, los grandes no tienen necesidad de eso. Entonces, ¿por qué esa evasión? Los grandes también tienen. Ahora bien, entonces, esa es la tercera pata de la mesa, que son los niveles de evasión fiscal. Tú parece altísimo. Sí, entonces, ¿qué resulta de eso? Si tú ves todos los informes primero de la Comisión Económica para América Latina, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial o del Banco Interamericano, todos versan al respecto de que si en República Dominicana se eficientiza la gestión de los impuestos, la gestión de recaudaciones, es decir, la Dirección General de Impuestos Internos, que es quien hace la gestión del cobro de los tributos, ¿verdad? República Dominicana puede aumentar sus recaudaciones en hasta 2 puntos porcentuales de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Tú sabes cuánto es eso? Son casi 110 mil millones de pesos. Ahí se resuelve un gran problema también. Pero tú sabes que es más fácil, vuelvo y te digo, decirle a Luis Valdés, graba todos los servicios y productos que están registrados en el catálogo de productos y servicios del mundo. Vean, y todo lo que pase por ahí tiene ITEVI. Segundo, aumenta el selectivo al consumo a N cantidad, lleva el impuesto sobre la renta a 30%, lleva los anticipos a un 2% de los ingresos brutos. ¿Tú quieres Entonces, es que eso es lo más fácil. Pero eso te lo dice la CEPAL, lo pueden googlear cualquiera que me está viendo. Entonces, ¿cuál es la otra pata, verdad, de esa mesa? Pues son 4 patas. Ya mencionamos la posibilidad de nuevos impuestos, reforma tributaria es la primera. Reforma de carácter tributario, es decir, crear nuevos impuestos. La segunda, eliminar las exenciones fiscales. Eliminar las exenciones fiscales, equivalente al gasto tributario, ¿verdad? Eliminar la evasión. La tercera, reducir o eliminar la evasión, ¿verdad? Y la cuarta, ¿verdad? Que es la que nadie quiere permitirse que se revise, que es la responsabilidad fiscal al respecto del gasto público. ¿En qué tú estás gastando el dinero del contribuyente? ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Entiendes? Y no solamente el dinero del contribuyente, sino también la posibilidad de que tú comprometas los ingresos futuros del Estado. Porque cuando tú comprometes los ingresos futuros del Estado, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás comprometiendo también el estado de bienestar del ciudadano. ¿Y a qué me refiero de manera específica? A la cantidad de préstamos que se cogen aquí en este país de manera indiscriminada y sin límite. ¿Tú me entiendes? Entonces, aquí se debe crear una ley que dé como resultado, primero, un financiamiento responsable, que no se financie gasto corriente bajo ningún concepto. No es posible que estemos cogiendo dinero prestado para pagar nómina, para pagar energía eléctrica, para pagar servicios, para pagar cualquier gasto que no genere ningún retorno.
Si tú me dices a mí que el actual gobierno va a tomar un dinero prestado para hacer una carretera que llegue desde Liapiña hasta Santiago, eso lleva desarrollo. Eso está bien. Y va a generar algún retorno para que tú entiendas lo que te quiero decir. Ahora, que tú me digas a mí que tú le vas a dar tarjetica de 100 pesos a todos los ciudadanos desde Liapiña hasta Santiago, esos cuartos tú lo estabas votando. Porque el ciudadano no tiene conciencia de que esos 1.000 pesos no le van a durar para nada. Eso es un solo día de comida. Sí, pero lo van a gastar y tú vas a mover también la economía. Pero seguimos con el tema cuando regresemos. Vamos a seguir siendo pobres. Está bien, van a seguir siendo pobres, pero van a mover la economía. Te vas a comer un pan hoy y mañana vas a tener hambre otra vez. De RD al descubierto.